Ya, veamos ahora. Factores que afectan la elasticidad de precio. O sea, ¿qué elementos o qué condicionantes van a determinar que un bien tenga este tipo de demanda, ¿no? Si es elástica o inelástica. La teoría económica o la microeconomía señala dos elementos. Bueno, el primero es el que más pesa, ¿no? El número de sustitutos que el producto tenga. O sea, es lógico, ¿no? Mientras más opciones yo tenga para elegir, más elástica va a ser su demanda, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo soy el único que una panadería se pone a vender ahí en la puerta, por ejemplo, palta, ¿no? Obviamente todos los que vayan a la panadería van a tener la única opción de comprarme a mí, porque evidentemente soy, entre comillas, el monopolio, ¿no? En ese momento. Pero ¿qué pasa si al día siguiente llego con mi canastita y aparecen 100, ¿no? vendedores más? Voy a tener demasiada competencia, entonces no puedo cambiar mucho mi precio porque me van a dejar de comprar. Mientras más opciones tenga el consumidor, evidentemente más elástica va a ser la demanda. Pero cuando tenga menos opciones para reemplazar, la demanda se vuelve más inelástica, ¿no? Por ejemplo, la cerveza es un bien elástico. Ahora, si es alcohólico, pasa a ser inelástico, ¿no? La sal es un bien recontra inelástico porque casi no le encontramos alternativa, ¿no? La gasolina hace 20 años era un bien muy inelástico, ahora es menos inelástico porque hay otras opciones, ¿no? El GNV, el GLP, entonces hay la capacidad. Viajar interprovincialmente en ómnibus es un bien elástico porque hay varias empresas, varias compañías, pero viajar en avión a Europa es más inelástico porque no hay ómnibus que vayan a Europa. Entonces, eso es lo que genera, pues, que tengamos la dualidad de elegir entre los sustitutos, ¿no? con bastantes proporciones y los sustitutos con pocas proporciones. Pero acá aparece otro elemento. Este elemento es netamente pragmático porque dice la fracción del presupuesto gastada en el producto. Bueno, ¿cómo se entiende esa característica? O sea, ¿qué porcentaje de mi dinero lo gasto en comprar ese bien o ese servicio? ¿No? Hay una lógica que me dice, hay algo que es barato y algo que es caro. ¿De qué depende que algo sea caro o sea barato? Dependerá no tanto del precio, sino de cuánto llevo yo en dinero para comprarlo. Por ejemplo, si yo voy al mercado con 20 soles, ¿no? Y quiero cocinar para mi familia que son 10 personas, la voy a ver bien difícil, porque imagínate, voy a comprar la carne y la carne cuesta 40 y tengo solamente 20. Entonces, obviamente para mí la carne va a ser un bien caro, porque el ingreso que tengo es bajo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un ingreso de 1000 soles diarios para poder cocinar, ¿no? Soy una persona muy pudiente, me voy a un supermercado de lujo y veo la carne importada de 100 soles el kilo, pues para mí la carne va a ser un bien barato porque tengo 1000 soles para comprarlo. Entonces, lo barato y lo caro va a depender de cuánto presupuesto se tenga. Cuando un bien es barato, entre comillas, la demanda es inelástica porque si sube el precio, igual los vamos a seguir comprando. Pero cuando un bien es caro, ¿no? La demanda tiende a ser elástica porque si el precio sube, es más fácil dejarlo de reemplazar porque no nos alcanza, ¿no? Por eso que los caramelos, ¿no? Los cigarrillos sueltos son inelásticos porque para el consumidor no afecta mucho su presupuesto, ¿no? O sea, depende de muchos elementos, ¿no? Muchos elementos que pueden determinar que tú tengas una alta capacidad de compra o una baja capacidad de compra, ¿verdad? Fracción del presupuesto gastada en el producto. Por eso que hay algunos negocios que saben que por su elasticidad van a tener alta demanda, alto consumo en las zonas donde ellos se ubican. Por ejemplo, a ver, hay un restaurante, de paso que le hacemos publicidad, Chili's, ¿no? Donde la hamburguesa cuesta 48 soles. Imagínate un Chili's en Pamplona Alta, ¿no? Una zona de pobreza muy, así como su nombre, muy alta. Entonces, de hecho que ahí no va a tener resultado, ¿no? Pero evidentemente en zonas como Barranco, ¿no? Miraflores, La Molina, que tiene capacidad, ahí sí la gente paga porque el ingreso es alto. Entonces depende mucho también de la fracción que gastamos en comprar el producto, ¿ya? Bueno, vamos ahora a la clasificación, ¿no? ¿Cuáles son las formas en que podemos clasificar la elasticidad de la demanda, ¿ya? Primer caso, a ver, ya lo hemos visto, pero lo vamos a corroborar. Demanda relativamente elástica, ya. Primero, su elasticidad es mayor que 1, por lo tanto la curva es muy abierta, ¿no? Es muy digamos, sensible esa demanda.
Una demanda sensible en el sentido que la cantidad, mira cómo reacciona en relación al cambio del precio, ¿no? La cantidad cambia más rápido que el precio. Eso indica que se trata de bienes que tienen muchos sustitutos, o sea, se pueden reemplazar con facilidad, o que en todo caso van a ser productos superficiales o suntuarios, ¿no? Un bien es suntuario en la medida en que es caro para el consumidor, pero a la vez le da una cierta prestancia, por ejemplo, ¿no? Los relojes Rolex son bienes elásticos, ¿no? Porque son bienes suntuarios. Licores como el whisky son bienes elásticos, ¿no? Las gaseosas ahora con la campaña que hacen daño a la salud se hacen más elásticos. Entonces la capacidad de reemplazar va a depender mucho para que una demanda sea relativamente elástica, ¿ya? A ver, ahora viene la demanda de elasticidad unitaria. ¿Ya? ¿Por qué se llama de elasticidad unitaria? Porque su elasticidad es igual a 1. Hemos dicho que este caso es muy aritmético, ¿no? Es muy proporcional. Es difícil que la cantidad y el precio cambien en proporciones exactas, ¿verdad? Bueno, también se le conoce como demanda simétrica, ¿ya? Es un caso, ahí está bien clarito, poco común. Veamos la gráfica, mira. El precio ha bajado y la cantidad ha subido. El precio ha subido y la cantidad ha bajado, pero ahí se nota claramente que las proporciones son exactas. Es más, la demanda ya no sale en una curva, en una concavidad, ya no sale en forma de hipérbole, ¿no? Ahí la demanda tiende a ser una línea recta. Es más, este ángulo sería obviamente un ángulo recto, ¿no? Sería un ángulo de 90 grados. Y como es un ángulo de 90 grados, evidentemente las elasticidades deben ser igual a 1, porque la elasticidad es como quien dice, la inversa de la tangente, ¿no? A la curva. Entonces, obviamente, en todo ángulo de 45, la inversa de la tangente también vale 1. Por eso decimos que su elasticidad va a ser unitaria, elasticidad unitaria. Claramente se notan las proporciones, ¿está bien? Este caso, digamos, no hay que considerarlo demasiado. Continuamos. La tercera forma de elasticidad se llama una demanda relativamente inelástica. ¿Por qué se llama relativamente inelástica? Porque su elasticidad es menor que la unidad. Es menor que la unidad, o sea, es un valor que, si bien es cierto, no llega a ser menor que 0, evidentemente, pero está siendo mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Un valor, por ejemplo, 0,16, ¿no? Es una demanda inelástica. 0,91 también sería inelástico, pero el primero que mencioné sería más inelástico. Mientras más se aleje de la unidad, acercándose a 0, más inelástica va a ser la demanda. O sea, se trata de una demanda insensible, ¿no? Poco sensible frente al cambio del precio. Y normalmente se va a dar en bienes que tienen pocos sustitutos o que van a ser de primera necesidad. O sea, consumidores que sabemos no podemos elegir muy fácilmente entre varios bienes porque son bienes para nuestra canasta familiar muy esenciales, ¿no? Por ejemplo, fíjate la curvita de color rojo. En el punto A hay un precio P1, mira cuánto bajó el precio, un montón, pero la cantidad no crece demasiado. Ahora al revés, mira, el precio sube bastante y la cantidad tampoco baja demasiado. O sea, la cantidad varía, pero muy poco en comparación con el aumento o caída del precio, ¿está bien? Por eso que la curva sale más empinada, ¿no? La curva es más aguda, digamos, ya no es tan recta como en la demanda unitaria. Por ejemplo, el pan. El pan es un bien relativamente inelástico, ¿no? Su precio puede subir, ¿no? Imagínate, de 20 céntimos a 50 céntimos, exagerando, pero de hecho que la gente va a decir el pan está muy caro, pero la cantidad no va a cambiar demasiado, ¿no? O de repente sube el precio del transporte urbano, que la gente lo va a tener que utilizar porque irse a pie va a ser muy difícil. Y la cantidad de viajes va a bajar, pero en una proporción muy pequeña, porque son bienes que se van a requerir siempre para el consumo. El arroz, el azúcar, el agua potable, ¿no? En ciertos casos, por ejemplo, puede ser también la gasolina, ¿no? Pueden ser algunas frutas, algunas medicinas, van a ser bienes con alta demanda inelástica, ¿no? Bueno, este es el caso, digamos, ya completamente teórico, ya nubla la teoría económica, dice demanda perfectamente elástica, ya, es aquella cuya elasticidad va a ser infinita. ¿Qué significa que su elasticidad sea infinita? O sea que la variación del precio debe ser nula. El precio no puede cambiar absolutamente, lo que sí puede cambiar es la cantidad.
La cantidad puede subir, puede bajar, pero a un mismo precio. Digamos que, aunque este es un supuesto, no es real, porque este caso no existe. Yo hago servicio de mototaxi y por viaje cobro $1. Hoy día he contado, han subido 100 personas, o sea, he recibido 100 soles, ¿no? 100 por 1. Mañana me doy cuenta que tengo solo 70 pasajeros, ¿no? De repente no hay mucha gente en las calles, pero mi precio sigue siendo el mismo. Llega el fin de semana y el sábado llevé 300 personas, cobrando también $1. O sea, ¿te das cuenta? Mi cantidad puede bajar, puede subir, pero no puedo cambiar el precio. ¿Qué pasaría si mi demanda fuera perfectamente elástica? Si yo decido cobrar, ponte 50 céntimos más, o sea, digo, a partir de ahora el pasaje es $1.50, nadie absolutamente subiría, absolutamente nadie compraría el producto porque es un bien totalmente elástico. Y los bienes totalmente elásticos en la práctica no funcionan, ¿no? Son totalmente teóricos. Imagínate, y si el precio baja, todo el mundo me va a querer comprar. Entonces, no creo que haya una moto que pueda recibir millones de personas en un viaje, ¿verdad? Esa sería la idea. Por eso decimos que este caso es un caso irrelevante, ¿no? Porque ahí la demanda es sensible al extremo, ¿no? Basta que el precio suba un poquitito, ya nadie compra. Basta que el precio baje un poquitito y todo el mundo va a querer comprar, lo cual es netamente absurdo. Por eso su valor es indefinido, ¿ya? Y por último tendríamos la demanda perfectamente inelástica. Ojo, perfectamente inelástica, porque su elasticidad va a ser igual a cero. ¿Qué significa que su elasticidad sea cero? Que se trata de una demanda nada sensible, o sea, es todo lo contrario a lo horizontal. Acá la demanda se verticaliza absolutamente. Decimos nada sensible porque mira, el precio subió, pero la cantidad en A y en B sigue siendo la misma. El precio bajó, pero la cantidad en B y en A no ha variado. O sea, es una cantidad que se mantiene rígida, ¿no? Nadie puede hacerla cambiar absolutamente, ¿no? De tal manera que el precio sí varía, pero no la cantidad. ¿Dónde pasa eso? Cuando un bien no tiene sustituto alguno. O sea, ¿qué significa no tener sustituto? O sea, que es irreemplazable, ¿no? Por ejemplo, la sal tiende a tener esta demanda, porque la sal es un bien que no tiene sustituto a la hora de condimentar, ¿no? Imagínate que la sal baje de precio, vas a comer más salado, ¿no es cierto? Y si sube el precio, la cantidad de sal sigue siendo la misma, no la vas a reducir. Por ejemplo, la electricidad para una fábrica, ¿no? Si yo tengo mis máquinas con las cuales opero, ¿no? Produzco y el precio de la electricidad sube, igual tengo que seguir consumiendo, porque dejo de consumir, dejo de producir. O sea, te das cuenta, cuando el bien se hace ya necesario al extremo y no se puede reemplazar, su demanda tiende a ser perfectamente inelástica. Para terminar, imagínense, por ejemplo, que el aire fuese un bien que tenga costo, que tenga precio, ¿no? Imagínate, sube la tarifa de aire, no vamos a dejar de respirar ni siquiera un minuto. ¿Te das cuenta? O sea, son bienes que ya tienen pues una elasticidad extremadamente nula, ¿no? Pues se llama perfectamente inelástico.